Yo soy de hacerme yo mismo muchas preguntas y siempre me la hice con respecto a las Escrituras. No debemos quedarnos con un poquito lo que escuchamos, con un poquito lo que escudriñamos las Escrituras, y es como que algo muy liviano. ¿Por qué el Señor dice que debemos escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, buscar qué es lo que el Señor me quiere mostrar? Por ejemplo, tengo varias partes para no cuestionar, sino un poquito investigar qué debemos hacer nosotros. Al Señor le agrada que nosotros investiguemos su palabra, que no quedemos tan solamente en escuchar la palabra o leer un poquito la Biblia y después estamos en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Convivimos con el mundo, con las tentaciones, con los pecados, con la maldad. Por ejemplo, en Mateo 1:1, yo cuando leía que dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y yo veía esto y digo, bueno, es hijo de David, hijo de Abraham, pero que no es hijo de Dios. ¿Cómo el tema? ¿Es hijo de Dios o hijo de David, hijo de Abraham? Nació de una virgen, de María, por el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús vino en calidad de hombre. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Ahora, apunta acá en la palabra de ser hijo de David, hijo de Abraham, porque de Abraham fueron hechas las promesas, el padre de la fe. Y en David, del linaje de David, iba a venir el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, que Jesús, Dios, hecho hombre, vino a este mundo por un motivo muy especial. Fue enviado por el Padre para redimirnos nuestro pecado, para ofrecerse su vida por nosotros pecadores, para derramar su preciosa sangre. Entonces podemos entender un poquito acá. Hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Entonces quiere decir que acá está la figura del hombre, la figura de la carne. Quiere decir que Jesús es Dios, hecho hombre, es como que se vistió de hombre para sufrir todas las aflicciones, todos los pecados que recibió, pero Él fue santo, sin mancha, inmaculado. Otra pregunta. Cuando el Señor comenzó su ministerio, fue un momento muy especial porque fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora, ¿usted piensa que Dios necesita ser tentado por Satanás? Acá vemos la figura del hombre, Jesús hecho hombre. Por eso después se llama Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías, Jesús el enviado, Jesús el ungido. Yo quiero ir llevándolo a ustedes para el tema que vamos a hablar. ¿Y Jesús necesitaba ser bautizado? Juan el Bautista se admiró porque dice, tú me tienes que bautizar a mí. ¿No?
tú me bautizarás para que se haga justicia. Porque el bautismo significa muerte y resurrección. Y en ese bautismo Dios estaba cambiando las cosas porque era exclusivo como del pueblo de Israel, del pueblo judío, de que únicamente para los judíos era la salvación. El bautismo era para todo el mundo, aun los gentiles. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Ahora, esta parte también dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles, ahí entramos nosotros. Entonces hoy la iglesia está compuesta por todos aquellos que creen que puedan ser judíos, gentiles, griegos, todos aquellos que se arrepienten y confiesan su pecado. Entonces, estamos viendo esto, ¿por qué? El Señor se vistió de vestiduras viles, carne humana, carne pecadora, esa carne que vino ya bajo maldición. ¿Hay algo para que me pegue acá? Pues se me va a caer. O si no, alcánzame en el micrófono, por favor. Entonces estamos viendo acá de que uno cuando empieza a escudriñar la Escritura empieza a comprender muchas cosas. Vamos a hablar también de la historia en esta mañana. Hola. Bueno, este modernismo es medio... Es chiquito y se corre. Bueno, no quiero desconcentrarme. Está, digamos... Vamos a hablar hoy de la historia de un muchacho joven que cuidaba ovejas, era un guardián tremendo, alababa a Dios, un adorador de Dios, y cómo defendía las ovejas. Llegó a matar un oso, un león, después enfrentó a un gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. Era un filisteo. ¿De quién estoy hablando? De Goliat, David y Goliat. ¿Ya se han dado cuenta? David y Goliat. Él fue elegido cuando Samuel sintió la necesidad, por orden de Dios, de buscar quién iba a ser otro rey. Y fue y escogió a David de todos sus hermanos, que eran guerreros, corpulentos. Él era más joven, más chico. Y él enfrentó a Goliat. Era un defensor tremendo de Dios. ¿Qué pasó? Cuando se llega al poder, el poder ensorbece, el poder enaltece, el poder se llena de soberbia. Fue rey. David fue rey. Primero fue Saúl el rey. ¿Se acuerdan? Anteriormente había enseñado la palabra de Dios. ¿Qué decía? ¿Por qué no te desecharon a ti? Porque el pueblo pedía rey, como todos los demás pueblos, un rey humano. No te desecharon a ti, me desecharon a mí, decía Dios a Samuel. Bueno, le pone un rey. ¿Quién es rey? Saúl. Saúl hizo lo malo ante los ojos de Dios. Después fue rey David. Consiguió todo. Tuvo el pináculo más alto, el poder más alto que puede tener un rey, con toda la riqueza, con toda lo que puede desear un ser humano.
no todos, ¿no? Pero los pocos de hoy en día que se pelean por el poder para llenarse de mucho dinero, de mucha fama, de mucha gloria. Pero cuando entra el pecado, todo se desvanece. Y eso le pasó al rey David. ¿Qué hizo David? Un día que él era un gran combatiente, llevaba a la guerra, ganó muchísimas guerras, muchísimas batallas, pero él estaba en su momento de fama. Un día que no hizo nada, sube a la terraza, vio a una bella mujer, según dice, de una terraza se estaba bañando, Betsabé, la vio, la deseó, era esposa de Uría, conocemos un poquito la historia, le recordamos a algunos, y llegó tal el deseo en la carne, el pecado que entró en David, que lo hizo mandar a la guerra a este fiel soldado, a este fiel hombre Uría, lo mandó a la batalla, que lo pongan al frente. ¿Qué hizo? Conspiró, manejó este tema para que sea eliminado Uría. Y cuando, antes de esto, él quería estar a la par de su amo, de su jefe, de David. Uría lo amaba a David. Dice, vete a tu casa. Después, no, yo voy a estar acá, quiero estar acá. Fue enviado a la guerra y el fin fue que murió. Lo mataron. ¿Qué pasó después? Se casó, la tomó a Betsabé como esposa, tuvo un hijo. El pecado entró en acción y ese hijo murió. La historia de David es muy, muy importante como un hombre de Dios que llegó a tanto sirviendo al Señor, que él también trasladó el arca al tabernáculo. Ahora vamos a leer un poco y lo vamos a ir desmenuzando. Salmo 13. Salmo 13. David era muy especial con los salmos y hablaba de distinta manera. Los salmos, hay salmos de alabanza, hay salmos de queja, hay salmos de guerra, hay salmos de adoración. Pero este salmo, como hoy podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Leamos acá. 13:1, dice David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Acá hay un clamor de queja. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Él mismo se daba consejo en su alma. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces. ¿Hasta cuándo, Señor? Hoy la situación del mundo, este mundo que ya se está terminando, este mundo que ya se está acabando, este mundo que ya está mostrando la pronta venida del Señor, se está manifestando en la crueldad, en la maldad. Hoy se mata a las personas como nada, tanto odio, tanta maldad, tanta corrupción, tantas familias destrozadas. Entonces acá vemos un motivo de queja. Ahora, en el verso 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte,
para que no digan mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Respóndeme. Acá hay un clamor. Acá es como que él está pidiendo un poco la ayuda de Dios. Y después dice, más el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová. Entonces, acá vemos una queja, un clamor y por último expresar una alabanza al Señor. Muy bien, vamos entrando despacito a lo que vamos a llegar. Vamos a Samuel. Samuel 12. Samuel 12. 12:1. No dije segunda, perdón. Yo dije Samuel nomás, bueno, tienes razón. Admito mi error, admito mi pecado. Gracias. Natán era un profeta de Dios y como subtítulo dice Natán, ¿qué hace? Amonesta a David. Veamos y desarrollemos. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Le cuenta como una historia. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Era un ganadero bien potencial. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, esa corderita, una solita tenía a comparación del hombre rico. Y vino uno, verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que él tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Leer esto nomás ya da, qué tremendo, todo lo que él tenía y le va a quitar la única corderita que tenía ese hombre pobre. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera como contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Reacciona David, qué injusticia, qué maldad. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué hemos leído en el Salmo 13? ¿Cuántas veces se quejó? 4 veces se quejó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí la queja de un hombre que fue injusto. Entonces, Dios en su sabiduría tremenda envía a este profeta Natán para que le diga. Entonces, el verso 7 dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, porque él fue rey de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
lo que produce el pecado, lo que produce desentenderse de Dios, apartarse del camino de Dios. Mire lo que le dice acá, en verso 9. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Acá ya viene el reclamo formal, ya le hace ver cuál fue su pecado tan fuerte. A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, de una tribu enemiga. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Bueno, acá hay un reclamo fuerte de Dios. Primero le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Querido hermano, el pecado, por más que un X día dimos ese paso de fe, nos arrepentimos de pecado, Cristo es nuestro Señor y Salvador, somos llenos del Espíritu Santo, somos perdonados ese día de arrepentimiento, somos perdonados. Pero de ahí no tenemos libertad para estar pecando el resto de los días. ¿Estamos entendiendo? Porque algunos interpretan no muy bien esta palabra. Bueno, ya Dios me perdonó y ya está. No. Cada día comemos, nos alimentamos, cada día nos limpiamos, nos bañamos, nos lavamos. Cada día debemos tener un encuentro personal con el Señor, mirándonos a nosotros mismos, para prepararnos, para que Dios quiere tener una iglesia gloriosa, victoriosa. Por eso debemos reconocer. ¿Por qué? 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Iban a morir todos, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ahí es como que tiene una reacción. Ahí es como que se le abre el entendimiento y darse, pues ya se había olvidado. David todo ese mal que había hecho, hizo mucho bien para Dios, por ese mal tan tremendo, ya era como que pasaba, ya estaba atrás. Y ya no me acuerdo. Y ahí le hace recordar. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto era para que muera inmediatamente David. Pero Dios ya había hecho un pacto con David, ya lo tenía predestinado a David, porque de David iba a venir el linaje del Señor, de Jesucristo. Pero necesitaba que David fuera sacudido tremendamente. El verso 9 dice, tuviste en poco la palabra de Dios. Y el verso 10, 11 dice, no faltará la disciplina por tu menosprecio. ¿Cuántas veces menospreciamos al Señor? ¿Cuántas veces menospreciamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces damos espalda al Señor? ¿Cuántas veces nos alejamos bajo la sombra del Omnipotente? David estaba pasando un momento muy, muy difícil. Tenía ataque por todos lados. A consecuencia de ese pecado, sufrió muchísimo. ¿Quién lo atacaba? Los filisteos lo atacaban a David, querían matarlo. Saúl lo perseguía y quería matarlo.
Absalón, su propio hijo, se rebeló contra su padre y quería matarlo. Entonces, ¿cuál era la situación de David en ese momento? Estaba angustiado, estaba mal. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Después de esto surge el Salmo, este Salmo, porque David, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba a través de los Salmos, el Salmo 51. Vamos a leer algunos versículos nomás del Salmo 51, porque acá reconoce, se arrepiente profundamente David, y hay un cambio total en su vida. El Salmo 51, del 1 al 5, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados. Piedades. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Lávame, límpiame de mi pecado, Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay un reconocimiento total: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado. ¿Qué está queriendo decir? En maldad he sido formado. No cuando ya ha nacido, cuando está en gestación, en maldad. Ya viene de nuestros padres, ya viene de nuestros ancestros. Y de esto vamos a llegar hasta Adán, la figura principal que negó, que abandonó al Señor, que pecó. Por detrás de esta causa fue maldecida la tierra. Y dice acá: contra ti solo he pecado. El 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir, hermano? Un bebé recién nacido es muy bonito, muy lindo, lo abrazamos, lo besamos, la mamá lo baña, muy lindo. Ya viene con el pecado adentro. Esta vestidura, la carne, ya viene en pecado. En maldad he sido formado. Es decir, hermano, acá nos está mostrando claramente, al decir en pecado me concibió mi madre, Pablo, el apóstol Pablo, un siervo tremendo de Dios, después de haber llegado a la conversión, instrumento escogido es este, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. Y ahí empezó, hasta el final, hasta que ofreció su vida por el Señor. ¿Sabe qué dijo Pablo? El pecado que mora en mí. El pecado está en nosotros. Bueno, podemos decir, yo me congrego, yo soy hijo de Dios, yo leo la Biblia de vez en cuando, vengo a la iglesia de vez en cuando. Pero hay algo que falta, hermano. Cuatro veces dijo David, se quejó ante Dios. David dijo,
por 4 tanto será remitido. Ahora viene acá, no una queja, un reclamo del Señor hacia Pedro. ¿Cuántas veces le negó Pedro al Señor? 3 veces. Y las 3 veces le dijo el Señor a Pedro, ¿me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Quiere decir, hermano, cuando nosotros nos descuidamos un poco, cuando nos apartamos un poco de su gracia, yo digo un poco, ahora que se aleja del todo, ya va camino a la perdición. ¿Habrá sido creyente verdaderamente? ¿Ha creído en Cristo? ¿Tiene al Señor? ¿Tiene el Espíritu Santo? Acá vemos, a David lo persiguen para matarlo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Estamos hablando como iglesia. ¿Quién es nuestro enemigo? La carne, el mundo y Satanás. A veces podemos escuchar muchísimas veces hoy la palabra de Dios, pero ¿atesoramos la palabra de Dios? ¿Oramos por lo que estamos aprendiendo? ¿Nos preparamos? Mire, la carne nos domina muchas veces. Hace rato los hermanos acá que estaban alabando, adorando, decían, entrad por su puerta con acción de gracia, con alabanza. Y algunos vienen así a la iglesia un día domingo. Oh, hermano, bienvenido. Vengo a alabar al Señor. Vengo a escuchar la palabra. Pero ¿por qué levante ese ánimo? No sabe lo que me está pasando. Así es lo que le está pasando. El Señor Jesús sufrió por nosotros, fue menospreciado, fue abandonado. Entrad por su puerta por acción de gracia, dice el Señor. Despojémonos de todo el peso de pecado, dejemos allá, preparémonos, porque ya se acerca ese momento que el Señor viene a buscar su iglesia. Hermano, la carne atrapa, la carne te inclina. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo. Y el mundo, cuando ya estás en el mundo, ahí te maneja Satanás. Estamos preparando para elecciones en estos momentos. Las previas, como le llaman esto, las PASO. La PASO para ir no sé a dónde, pero la PASO se va a elegir autoridades. Usted sabe que el mundo ya tiene un gobernante. 2 Corintios 4:4. Satanás gobierna este mundo. Satanás gobierna los poderes, ya le dije, político, religioso, económico. Satanás está a sus anchas, porque el pecado se sobreabunda más. Se glorían en su pecado, se gozan en su pecado. La igualdad, no voy a hablar de Francia, igualdad, fraternidad, no, la igualdad de sexo. Festejan. La otra vez, no recuerdo en qué país que se aprobaba, no sé si en Alemania o en otro lado, aprobaban el casamiento igualitario. Dios mío. Sodoma y Gomorra, y se dan en casamiento, estos pecados. Produce la ira de Dios.
¿Qué pasa entonces, hermano? Vamos a leer Salmo 32. Estoy enamorado de los salmos hoy día. Salmo 32. ¿Qué pasa cuando, versos 3 y 4, cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando no hay un arrepentimiento sincero ante Dios, que nosotros no nos vemos pecadores, nosotros nos vemos bien, el pecador es el otro, o la otra hermana, o el otro hermano, yo no, ¿entiende? Mire, cuando alguien acusa, esto lo aprendí hace mucho, cuando uno acusa a alguien, vos, yo puedo apuntar con un dedo y me apunto con 3, mejor no apuntemos a nadie, perdemos. Ahora, mire lo que sea David, Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mientras callé. Cuando uno calla un pecado, oculta el pecado o no se ve pecador, dice, yo en este tiempo, yo me arrepentí, el Señor me salvó, ya está. Ya voy derechito al cielo. Cada día te bendeciré. Estos salmos que cantamos son profundos, son letras de la palabra. Cada día te bendeciré con mis hechos, con mi forma de vida. No murmurando, no quejándonos, no reclamándonos. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mientras estamos ocultando un pecado, mientras estamos ocultando nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad, se agrava sobre mí. ¿Por qué? Se volvió mi verdor en sequedad de verano. A veces participamos en la cena. La cena es algo muy profundo, lo que Dios nos muestra. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. No es que acá, por 1 minuto, 30 segundos, que yo, bueno, me arrepiento. Y algunos tienen la osadía de decir, si es que he pecado, todos los días pecamos. Bueno, yo creo que vamos a tener que alzar el micrófono. Veamos cómo... Hola, hola. Yo creo que este juguetito ya no lo voy a usar por ahora. Bueno. Bueno, disculpe, hermano. Entonces, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Cuando no se perdona, cuando no confiesa su propio pecado, ahí viene el tema. El verso 32, 3, 4. Después el 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué alivio, hermano. ¿Sabe que hay que mirar para atrás, no? A veces la vida misma nos hace olvidar, pero hay pecados que hemos cometido y no lo consideramos. Por eso debemos estar a solas con el Señor, buscar al Señor y pedir perdón cada día. Así como cada día te bendeciré, cada día te pediré perdón por mis errores, por mis pecados. El 8, verso 8 del 32. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios nos está exhortando día a día que me va a hacer entender y me va a enseñar el camino que debo andar. Ahora, nosotros confesamos nuestro pecado y nos damos cuenta, esto da oportunidad para que veamos otros hermanos que puedan estar pasando. No hace falta directamente que el pastor, los pastores, los diáconos estén buscando quién anda con... Usted mismo puede exhortar y animar a alguien que está fallando, que está quedándose. Yo una vez pasada animé a un hermano. ¿Qué pasa? No estaba viniendo, yo te animo que venga. No, bueno, que estoy así... bueno, la señora está un poquito enferma con el chiquito. Bueno, le digo, pero vos como jefe de familia, tratá de venir, tratá de estar. Vos sos el varón de la casa, cabeza de familia, deben siempre mostrar el camino. Parece que se ofendió, pero bueno, a veces uno a veces no sabe cómo hablar, cómo decir, porque la carne es tan débil, se cubre tanto que no quiere que nadie me diga nada ni me reclame nada. Porque es para bien. Dios es el que ama disciplina. Y acá tuvo una gran disciplina David. Pero Dios es tan grande, el Señor Jesús. Él tomó la vestidura de toda la humanidad, de todos los pecadores, desde el momento presente, anterior y futuro. Toda la inmundicia del pecado cayó sobre él. Dios, por eso dice, pásame de mí esta copa, Señor. Toda la inmundicia, Dios, el santo de los santos, tenía que estar recibiendo la inmundicia de todo pecado. Cuando Josué ya reemplazó a Moisés a llevar a la tierra prometida a todo el pueblo de Israel, ¿sabe qué le dijo el Señor a Josué? Quítate esa vestidura vile y vístete de lino fino. Tenía que entrar limpio. Así le dice el Señor a la iglesia, a mí, a usted, a cada uno de nosotros, todos hermanos que están en distintos lugares congregacionales, que dice que debemos estar limpios y puros, porque el Señor viene a buscar a su novia para la gran boda, amados hermanos. Jesús, en Juan 17, Jesús intercede por los hijos de Dios. Ya lo habremos leído varias veces, ese capítulo de cómo Él está orando. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como no son del mundo, ellos están en el mundo, está orando. Romanos 8:26 está diciendo, ¿quién está orando por nosotros? El Espíritu Santo gime a favor nuestro. El mismo Romanos 8:34 también Jesús mismo está orando por nosotros. Qué respaldo que tenemos. Sin embargo, qué débiles que somos. ¿Por qué hay tanta ausencia hoy? ¿Por qué le damos de apuchito a las cosas del Señor? Hermanos, cuando debemos estar más unidos, más fuertes. Finalmente vamos a leer un poquito Romanos. Vamos al libro Romanos 6. Romanos 6. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué tenemos que contestar nosotros? No,
No debemos perseverar en el pecado. Yo quiero que la gracia de Dios abunde más y más en mí. Entonces está en cada uno de nosotros que demos el paso de fe y de victoria en el Señor. Aunque nos cueste, aunque haya tribulaciones, aunque haya padecimiento. El Señor dijo, a causa de mi nombre seré aborrecido y perseguido, aún por nuestra propia familia, pariente, aún por aquellos que solamente el hecho de saber que somos cristianos nos miran con desprecio. A causa del Señor, la gloria sea para Él. En verso 2 dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, una pregunta, ¿hay salida para nuestra angustia, como la tuvo David? A veces nos abruma, parece que si el Señor dice a causa de mi nombre, a causa seréis aborrecido y perseguido. También dijo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, es como que vemos como que el mundo nos quiere dominar. Un verdadero creyente debe acostumbrarse a no sentir la presencia de Dios. No debe acostumbrarse de no sentir la presencia de Dios. Y la presencia de Dios debe estar en la iglesia, debe estar en tu casa, debe estar en tu trabajo, debe estar en el lugar que tú fueres. La presencia de Dios. El Señor pasó la angustia. A veces los cristianos abandonamos a Dios por el más mínimo detalle. Queridos hermanos, esta pregunta que el Señor nos hace, lo que yo lo llevé desde entrada, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham, hijo de la carne se refería. Y por eso el Señor dice, el Verbo se hizo carne. Él fue santo de los santos y recibió todo oprobio, la maldad del hombre. Por eso, esta sea una exhortación para que nos alimentemos de su palabra, escudriñemos. Al Señor le agrada que nosotros un poco lo desafiemos en la palabra, conocer los secretos de Dios, escudriñar las Escrituras. No dejen de congregar porque veis que aquel día se acerca. Orad en todo tiempo. Gloria sea su nombre. Aleluya, Señor.